Buenas noches. Este es el grupo 5 de análisis de la conducta y nuestro tema a tratar es terapia cognitiva conductual. Nuestro grupo está compuesto por Jordalia Vargas, Verónica Quime, Mercedes Gutiérrez, Angeli Valerio, Isamari Santos, Ruth Esther y Wanda García. Antes de iniciar con los antecedentes de la terapia cognitiva conductual, vamos a presentar una frase que expresó Aaron Beck. Esta dice: si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Ahora los dejo con mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Jordalia y les estaré hablando acerca de los antecedentes de la terapia cognitivo-conductual. La psicología de nuestro grupo se ha caracterizado por ser multifacética en tensión dinámica entre tres poderosas fuerzas en la experiencia humana: hacer, pensar y sentir. Mahoney en el 1991, para los conductistas, la conducta o acción y sus consecuencias determinan la condición y el efecto. Para los cognitivistas, el papel central se le otorga a la cognición de tal modo que su afirmación esencial es que como tú piensas, tú actúas y sientes. Finalmente, para los teóricos emotivos, el sentimiento es primario y es lo más poderoso. Desde Wundt, el estudio de las experiencias privadas de la persona fue uno de los temas centrales de los orígenes de la psicología científica. Sin embargo, dependiendo de la cognición de la ciencia y la psicología, ha estado inicialmente considerada como objeto de investigación científica, luego apartada por el cognitivismo, y a partir de la segunda mitad del siglo XX se produce lo que muchos han denominado la revolución cognitiva, con el reconocimiento de los procesos internos y la posibilidad de su estado científico. Siguiente, por favor. En nuestra consideración, los elementos más relevantes que han catalizado el surgimiento y expansión de la terapia cognitivo-conductual en los años 60 ha sido la filosofía griega, sobre todo la socrática y la epicúrea. El conductivismo mediacional, con autores como Tolman y su conducta propositiva, cautelan con sus operantes encubiertas y bandura con su aprendizaje social. Los estudios de la psicología experimental y social sobre atención, memoria, percepción, los cuales mostraron cómo esos procesos psicológicos median la conducta humana, y por tanto es necesario no solo investigarlo, sino aplicarlo para el cambio de la conducta humana. El desarrollo de la psicología clínica, con la ampliación de su campo de intervención, el surgimiento de nuevos problemas y la necesidad sentida por muchos como los representativos ejemplos de Illich y de Beck, se desechan modelos inadecuados de la conducta anormal, pero sin renunciar a los procesos mediacionales como hacía el cognitivismo tradicional, ni renunciar a la verificación empírica de las técnicas de tratamiento. Al mismo tiempo, podemos considerar varios hechos que facilitan la aparición y la rápida implantación de las terapias conductuales. Primeramente, la complejidad de los problemas de los pacientes, la aparición de nuevos trastornos clínicos como consecuencia de una sociedad más compleja. Esto es una de las consecuencias de adquisición del rol del psicólogo clínico como terapeuta, ampliar su campo de intervención, ya sea clínico, comunitario, salud mental, psicología de la salud, infanto, juvenil, etc. Y solicitarles a otros profesionales soluciones a distintos problemas. En segundo lugar, la dificultad de eliminar, a pesar de la complejidad de su validación empírica, de las intervenciones clínicas, aspectos como son las creencias, valores, las verbalizaciones, conexiones, pensamientos, sentimientos, entre otros. Los dejaré con mi compañera que les seguirá hablando del siguiente tema. Buenas noches, mi nombre es Verónica Quime, yo les estaré hablando de la terapia racional emotiva de Ellis. Albert Ellis
fue un psicólogo americano que nació el 27 de septiembre de 1913 en Pittsburgh, Pensilvania. Ellis desarrolló este enfoque terapéutico conocido como la terapia racional emotiva conductual. Esa terapia surge por la insatisfacción con el psicoanálisis como técnica de intervención. ¿Qué es lo que dice este terapeuta? Este terapeuta lo que nos dice es que lo que nos afecta no son las cosas que nos suceden, sino la interpretación que nosotros les damos a las cosas que nos suceden. Según Ellis, demuestra cómo se relaciona el pensamiento y la emoción. Ellis afirmaba que las cosas que nos pasan, las alteraciones o la dificultad emocional, es lo que sucede en el punto A, sino que las personas crean unas estructuras de creencias en el punto C y refuerzan esta creencia en una forma negativa, muchas veces perjudicial, lo cual se manifiesta en las reacciones conductuales y emocionales en el punto C. Este enfoque lleva un esquema, el esquema ABC, donde A es el evento, la situación que estamos pasando, B es la creencia que tenemos del evento, de la situación que estamos pasando, y C son las consecuencias que tenemos del punto A, de la creencia que tenemos. Esto tiene una consecuencia que puede ser un trastorno de conducta. Puede sentirse deprimido, triste, lo cual lo genera de la forma que usted afronta el evento. ¿Cuál es? Siguiente, por favor. ¿Cuál es el trabajo del terapeuta? El trabajo del terapeuta es detectar aquellas creencias irracionales para debatirlas y lograr que el paciente piense de forma racional. Estas creencias, este enfoque tiene unas creencias irracionales, entre ellas son 3. Entre ellas, yo debo hacer las cosas bien y ganarme la aprobación de los demás. En caso contrario, son malos. La segunda creencia es, los demás deben tratarme bien, deben ser amables y justos conmigo. Si no, son personas malas y merecen un castigo. La tercera creencia es, el mundo debe darme lo que quiero y no lo que no quiero. En caso contrario, es terrible y no lo puedo soportar. Aquí el terapeuta entra en debate con el paciente para llevarlo a que éste piense de forma racional. Por ejemplo, el terapeuta le podría preguntar, ¿por qué debes ganar la aprobación de todos? ¿O de dónde está escrito que otras personas deben tratarte de manera justa? ¿O solo porque quieres algo debes conseguirlo? El terapeuta lo que busca es ayudar al paciente a adquirir una nueva filosofía de vida, detectando aquellas creencias irracionales y para así ayudarlo a pensar de manera diferente. Siguiente, por favor. Y por último, en la aplicación que tenemos este enfoque se pueden aplicar en diferentes trastornos, entre ellos la depresión, la ansiedad, el trastorno alimenticio, el obsesivo compulsivo, entre otros. Pero esta terapia es de gran utilidad en los pacientes depresivos, ya que los pacientes depresivos tienen un mal concepto de ellos mismos, piensan que no sirven para nada, que nadie los quiere, que todo el mundo lo trata mal, entre otras cosas. Hasta aquí mi parte. Buenas noches, mi nombre es Mercedes Gutiérrez y le continuaré hablando sobre la terapia cognitiva de Aaron Beck. La terapia cognitiva de Aaron Beck surge a través de los descubrimientos de este mismo en el año 1967. Esta terapia surge a partir del origen de las depresiones,
Busca aliviar las tensiones psicológicas mediante la corrección de las concepciones erróneas y autoseñales. Al corregir las creencias erróneas, podemos determinar con la relación excesiva. Esta terapia se basa en los pensamientos erróneos que crea una persona, los cuales se presentan a través de emociones y conducta. Aaron Beck creó, al igual que Albert Ellis, una triada. Esta triada consta de emociones, de pensamientos, emociones y conducta. Es decir, que lo que pensamos lo generamos a través de un sentimiento o una emoción. Y esta emoción es reflejada a través de nuestra conducta. Es decir, si pensamos que somos menos, este pensamiento de sentirnos inferior a otras personas genera sentimiento de tristeza. Y esta tristeza la enfocamos en aislarnos o sentirnos cada día más rechazados y obtener menos socialización con otras personas. Las técnicas para tratar al paciente mediante esta terapia está en revisar y discutir los pensamientos automáticos negativos. En esta parte se crea una lista de estos pensamientos. Continuamos al explicar la forma de empleo del registro de pensamientos automáticos negativos. Es decir, se crea un cuadernillo en el cual se plantea cada pensamiento negativo que va surgiendo. Luego de esto, a realizar un apartado en el registro diario de pensamientos positivos en lugar de los pensamientos negativos. Es decir, intercalar esos pensamientos. Después que tenemos la lista de los pensamientos negativos, vamos a sustituir esto con pensamientos positivos. Para culminar este proceso, empleamos el contador de pulsera para registrar y llevar un control de los pensamientos automáticos. En este proceso debemos tener en cuenta cómo va evolucionando el paciente y qué esfuerzo está poniendo y cuáles pensamientos ha ido mejorando. Esta terapia básicamente está centrada en los pensamientos que genera una persona de manera automática, es decir, lo que dice acerca de las demás personas, la percepción que tiene acerca de la vida y las dificultades que se le van presentando. Esta terapia se aplica mayormente a personas depresivas, aunque también con personas con ideas suicidas, con fobias, entre otras. La inoculación de estrés. La inoculación de estrés es un procedimiento cognitivo-conductual desarrollado por el psicólogo canadiense Donald Meschenburg para reducir el estrés. Implica la adquisición de destreza, de afrontamiento y ensayo de la misma. Esta terapia surge en el 1974. ¿Qué podemos decir? Para reducir el estrés, primero debemos de saber lo que es. El estrés es una sensación de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que te haga sentir frustrado, enojado o molesto, ya que es una respuesta de nuestro cuerpo a un desafío o necesidad. En esta parte debemos de aprender a cómo relajarnos o sentirnos mejor en este proceso, en estas circunstancias. Para esto obtenemos lo que son las técnicas y en estas utilizamos la técnica de respiración profunda, masaje, meditación, tai chi, yoga, biorretroalimentación, musicoterapia o terapia de arte, aromaterapia, juegos de roles, ensayo imaginario, terapias anteriores como lo de Aaron Beck y Albert Ellis. La aplicación de esta consta de dos partes, que es aprender a relajarse en las situaciones de estrés, para la cual se utiliza la respiración profunda y la relajación progresiva. Y la creación de nuevos pensamientos para afrontar el estrés que contrarresten los antiguos habituales generadores de estrés y automático. En esta parte debemos de aprender a identificar esos pensamientos que nos generan estrés para poder cambiarlos por otros positivos. ¿Qué es la terapia de resolución de problemas? Esta terapia mayormente se presentó por el doctor Zurrillo como una técnica
en la que se mayormente va enfocándose en las metas que pueden producir o llevar a soluciones. En esta clase de terapia, el paciente es quien resuelve el problema, no el terapeuta. Se pueden beneficiar tanto los niños que están deprimidos, ansiosos o tienen baja autoestima. En esta parte, mayormente, se busca que el paciente aprenda por sí mismo a buscar soluciones a esos problemas que se van creando en el diario vivir. Dentro de esta, las técnicas que mayormente utilizamos, se encuentra la identificar cuáles son las causas del problema, qué es lo que nos genera este problema. Luego, buscamos mostrar los recursos disponibles para hacer frente al problema, cómo se puede solucionar el problema, qué perspectiva yo puedo obtener o inferir para solucionarlo. Más tarde, proporcionar un método sistemático para resolverlo. ¿Qué se podría hacer para solucionar el problema? Sería una de las preguntas que se le podrían realizar al paciente en este caso. Y establecer unas pautas para solventar dificultades futuras, es decir, comprometer al paciente en este aspecto con su empeño y deseo de superar este proceso en el que se encuentra viviendo en el día a día. Se aplica en lo que es el insomnio, enfermedades familiares, en depresión, en problemas económicos, desesperanza o idea suicida, ansiedad, en el trastorno límite de la personalidad y distimia, entre otros. La mayor parte es que el paciente aprenda a resolver los problemas que se presentan día a día y en el futuro más adelante. Hasta aquí mi parte y los dejo con mi compañera. Buenas noches, yo soy Ruth. Yo les voy a hablar acerca de la desensibilización sistemática. Esta terapia fue desarrollada por el psiquiatra sudamericano Joseph Wall. Este fue uno de sus mejores trabajos en el ámbito de las terapias conductuales. Pasa a la siguiente, por favor. La desensibilización sistemática tiene como objetivo terminar tanto con las respuestas de ansiedad como con las respuestas de evitación propias de los trastornos ansiosos. Esta es uno de los desarrollos tecnológicos que se dieron durante el surgimiento de la terapia de conducta y de los que cuenta con mayor tradición en ese ámbito. La siguiente. La desensibilización sistemática está basada en los principios del condicionamiento clásico. La idea básica de la desensibilización sistemática es que la respuesta de ansiedad o miedo puede ser reducida o inhibida mediante la generación de una respuesta incompatible con la ansiedad. Tradicionalmente, esta es la respuesta de relajación. Siguiente. Condiciones de aplicación de la desensibilización sistemática. La desensibilización sistemática está especialmente dirigida al trastorno de los miedos fóbicos. En aquellos casos en los que existe un estímulo condicionado de ansiedad. Por esa razón, se ha mostrado tan eficaz en el abordaje de las fobias específicas y a problemas de ansiedad que se refieren a situaciones muy concretas. La desensibilización sistemática es más eficaz en problemas fóbicos que en problemas de ansiedad generalizada, como lo son la fobia social, agorafobia o trastorno obsesivo-compulsivo. Hasta aquí mi parte. Buenas, con el tema de la compañera, que es la desensibilización sistemática. Procedimiento de aplicación. La aplicación de la desensibilización sistemática requiere de unos pasos iniciales preparatorios antes de comenzar con las sesiones de desensibilización propiamente dichas. Estos pasos son elección de respuesta incompatible con la ansiedad y posible entrenamiento, elaboración de una jerarquía de ansiedad,
valoración de la capacidad imaginativa y entrenamiento en imaginación si se requiere. Estas tres actividades suelen llevarse a cabo en paralelo durante las primeras sesiones en la consulta y deben estar dirigidas por el terapeuta. Es obvio que si el sujeto tiene un buen entrenamiento previo en relajación y su capacidad imaginativa es excelente, el trabajo previo a las sesiones de sensibilización será únicamente la elaboración de una jerarquía de ansiedad, elaboración de la respuesta incompatible con la ansiedad. Aunque tradicionalmente la respuesta incompatible con la ansiedad utilizada en la desensibilización sistemática ha sido la relajación, también pueden utilizarse otras como son la meditación, la hipnosis, estados emocionales positivos, autoinstrucciones asertivas, etc. La clave es que se trata de una respuesta que pueda ser utilizada de forma rápida y fácil mientras se están presentando los estímulos evocadores de ansiedad. Elaboración de una jerarquía de estímulos. La presentación gradual del estímulo temido requiere la elaboración de una jerarquía de exposición. Los pasos que se irán dando en el acercamiento y manejo del estímulo o situación temida. Esta jerarquía contempla de los pasos más fáciles hasta los más difíciles. Para la graduación de la intensidad de los ítems, se utiliza una escala de ansiedad subjetiva que va de 0 a 100. Los ítems de la jerarquía deben ser concretos y cercanos a la realidad del sujeto. Cabe destacar que la construcción de una jerarquía lleva cierto tiempo y no es frecuente que se complete en una única sesión, ya que los pacientes pueden encontrar difícil decidir si una situación les genera más o menos ansiedad que otra y tampoco suelen estar familiarizados con la asignación de puntuaciones a las situaciones provocadoras de ansiedad. Es importante también que la distancia entre los ítems no es muy grande. Si tenemos en cuenta 15 ítems, no haya más de 10 espacios mayores, habría que tratar de generar un ítems intermedio. Es útil que la jerarquía comience con un ítems neutro o muy débil, cuyo afrontamiento resulte muy fácil y que termine con el máximo de 100. Aunque estas pautas suelen ser útiles para la mayor parte de los problemas, algunos casos, debido a su complejidad, pueden requerir jerarquía más larga. Es importante tener en cuenta que el terapeuta debe ayudar al paciente en la elaboración de jerarquía y proveer detalles que permitan una imaginación más vívida y real de cada situación. Entrenamiento en imaginación. El objetivo es que durante la presentación de los ítems en imaginación el individuo desarrolle una imagen mental lo más vívida posible, de tal forma que exista cierta similitud con la realidad y que esta imagen tenga la capacidad de suscitar ansiedad. Como resumen guía de manejo de jerarquía de la ansiedad, durante las sesiones de desensibilización es útil tener en cuenta las siguientes indicaciones. En primer lugar, el ítem que se esté desensibilizando debe producir solo respuestas de ansiedad leve y manejable. Si el nivel de ansiedad experimentado es ligeramente inmanejable, durante la presentación deberá retrocederse a un ítem anterior o generar uno nuevo. Y por último, es importante no progresar en la jerarquía hasta que el ítem que se está exponiendo esté completamente desensibilizado. Ya para terminar, el ámbito de aplicación y evidencia empírica de la desensibilización sistemática, como se ha venido señalando a lo largo del capítulo, es un procedimiento que tiene especial utilidad en los procesos fóbicos y es este ámbito donde ha presentado mayores niveles de eficacia, siendo considerado por la Asociación Americana de Psicología como el tratamiento probablemente más eficaz para tratar las fobias a los animales. Sin embargo, los campos de aplicación de la desensibilización sistemática dentro del ámbito de la salud mental son mucho más amplios, incluyendo problemas como las adicciones, el alcoholismo, las disfunciones sexuales, las parafilias o los trastornos del comportamiento alimenticio, donde puede ser de utilidad en el abordaje del miedo al incremento de peso o la comida, pero donde todavía
Los resultados deben tomarse con cautela por tratarse de investigaciones que no cumplen con la rigurosidad metodológica exigida para considerar que la técnica aplicada a estos contextos tiene el suficiente aval experimental y empírico. Dentro del ámbito de intervención de la medicina conductual, merece la pena destacar el uso de la desensibilización sistemática en pacientes con cáncer que han desarrollado respuestas condicionadas de vómitos o náuseas a la situación de tratamiento o su uso en la prevención y tratamiento de la ansiedad ante procedimientos dolorosos en niños. Asimismo, algunos estudios como el tratamiento de la ansiedad al dolor han mostrado que la desensibilización sistemática es un procedimiento que resulta tan eficaz como la reestructuración cognitiva en pacientes con cefaleas migrañosas. Hasta aquí mi parte, la compañera que continúa. Siguiente. Buenas noches, mi nombre es Angeli Valeria y yo le estaré hablando sobre los avances recientes en las terapias cognitivas. Son muchos lo que podríamos apuntar como avances y desarrollos recientes en la terapia cognitiva, como tipos de terapia de la que se contabilizan características, entre otros. Sin embargo, la que será mencionada a continuación son solo aquellas que tienen aspectos más relevantes en el momento actual y para los próximos años, que son la aparición con fuerza del constructivismo, la expansión de la intervención con terapias cognitivas a todo el campo clínico, la reaparición del inconsciente, las nuevas perspectivas del ser y la propuesta de integracionismo con otras orientaciones teóricas. Comenzaré hablándoles sobre el constructivismo. El constructivismo se basa en una concepción activa de la mente humana, con fundamento en tres principios básicos, que son el primero, que es la afirmación de que el conocimiento es proactivo y participativo. El segundo, que es el reconocimiento del proceso tácitos, inconsciente de todo el aprendizaje y conocimiento. Y el tercero, que es el reconocimiento del aprendizaje y el conocimiento que se componen de procesos autoorganizacionales complejos en el desarrollo dinámico. La epistemología constructivista es claramente distinta al objetivismo, que es en lo que se basan casi todas las terapias, en el sentido de que para estas el conocimiento es una representación directa del mundo real, a diferencia del constructivismo, en el que el sujeto construye ese mundo y lo interpreta. Esto implica toda una serie de cambios en la conceptualización de la evaluación. De ahí el papel otorgado a la metáfora, a la exploración, a la narración, a la historia y a las imágenes. Continuaré con el tema de la expansión de las aplicaciones de la terapia cognitiva a todo el campo clínico. Durante los últimos años se aprecia un vuelco en el interés de los clínicos, teóricos e investigadores sobre el campo cognitivo, en especial el campo clínico. Esto ha traído como consecuencia un mayor énfasis en la aplicación de la terapia cognitiva en múltiples trastornos clínicos. En el momento actual, uno de los objetivos centrales de la terapia cognitiva en general y de alguna en particular, como la de Beck, es ampliar su campo de investigación a todos los trastornos, evaluando la eficacia de estas en ello. La reparación del inconsciente. Se afirma que
Uno de los desarrollos teóricos más sorprendentes en la psicoterapia cognitiva ha sido el relativo reconocimiento reciente de la importancia y el amplio rol jugado por los procesos inconscientes en la experiencia humana. Y de hecho así es. En los últimos años se aprecia un mayor interés por el estudio del inconsciente como una perspectiva distinta a la freudiana. Esto significa recuperar al mismo lo que se está produciendo desde el campo cognitivo o una parte de este. En la recién conceptualización de inconsciente de Greenwald, este es formulado con la denominación de cognición inconsciente, considerando que la suya es la tercera nueva versión del inconsciente después de la clasificación de la formulación de Freud. La primera nueva versión está representada por Brunner y Postman y sus estudios en el campo de la psicología de la percepción. También la segunda por Erdelay, con la conexión teórica entre psicología cognitiva y las concepciones psicoanalíticas de las cogniciones inconscientes. Y la tercera, que es la propuesta de Greenwald. Esta se basa en la cognición inconsciente, proponiendo un modelo en donde se integran los procesos de atención y memoria, basados en una entrada, que es la estimulación, y en una salida, que sería la acción, y donde habría tanto procesos conscientes como inconscientes. Su trabajo aporta evidencia empírica a su modelo, a veces más directa que indirectamente. Sin embargo, su visión basada en el procesamiento de la información humana extraña el abandono de la teoría psicodinámica, recobrándose el inconsciente para la psicología. Como afirma Kirsten Barhart y Catherine, ya que el inconsciente se ha estudiado tanto antes de Freud como con posterioridad, desde otras perspectivas, como la de la percepción subliminal. El inconsciente cognitivo difiere de modo importante del inconsciente psicoanalítico, dado que después de más de 100 años, los psicólogos han pasado de la interpretación psicodinámica del inconsciente al experimento controlado. Para entender mejor lo que le acabo de hablar, les recomiendo leer el libro Psicoterapia Contemporánea, que de hecho es un tema muy interesante, que importante también y que vale la pena leer. Le dejaré continuando con mi compañera. Mi compañera continuará hablando sobre las terapias a continuación activas, como la de la percepción subliminal. El inconsciente cognitivo difiere de modo importante del inconsciente psicoanalítico, dado que después de más de 100 años, los psicólogos han pasado de la interpretación psicodinámica del inconsciente al experimento controlado. Para entender mejor lo que le acabo de hablar, les recomiendo leer el libro Psicoterapia Contemporánea, que de hecho es un tema muy interesante, que importante también y que vale la pena leer. Le dejaré continuando con mi compañera. Mi compañera continuará hablando sobre las terapias a continuación. Ok, muy buenas noches. Mi nombre es Isamari Santos.
vamos a darle continuidad a lo que son los distintos avances de las terapias cognitivas. Entre ellas, como ya mi compañera Angeli les había mencionado, se encuentra el constructivismo, está la expansión de las aplicaciones de las terapias cognitivas en todo el campo clínico, la reaparición del inconsciente, las nuevas perspectivas de ser y el integracionismo entre las distintas orientaciones teóricas. Es importante decir, para no hacer redundancia dentro de las que ya mi compañera ha mencionado, que el constructivismo se apoya en el concepto y activa la mente humana, que este tiene 3 afirmaciones, que está dentro de la primera, la afirmación de que el conocimiento es proactivo y práctico. La segunda es el reconocimiento de los procesos estáticos, el inconsciente. Y la tercera es que el reconocimiento de que el aprendizaje y el conocimiento se componen de procesos de autoorganizacionales y complejos en un desarrollo dinámico. También, dentro de las que ya les voy a mencionar, para no volver a repetirle los mismos avances, está lo que es la reaparición del inconsciente, que es uno de los desarrollos teóricos más sorprendentes de la psicoterapia cognitiva, que ha sido el reconocimiento reciente de los procesos del inconsciente en la experiencia humana. Y en los últimos años se aprecia un mayor interés por el estudio del inconsciente en las perspectivas distintas a las de Sigmund Freud. Dentro de las nuevas perspectivas de SEF está el estudio, o como le denominó Apple, como concepto de sinónimo de las perspectivas en sentido global y abarcante, que se ha entendido a diversos modos en la historia de la psicología o parte de varios autores. Cuando hablamos de SEF como tal, nos estamos refiriendo a los conceptos de los individuos que los individuos utilizan para definirse a sí mismos, a un grupo característico único dentro de los mismos. En la clínica, el concepto de SEF es aceptado o no, es oficial, es un concepto relevante por su implicación en los distintos trastornos. También está el integracionismo entre las distintas orientaciones teóricas. Una de las consecuencias más claras que la evolución ha tenido en muchas terapias cognitivos conductuales, en la actualidad el constructivismo y las distintas procedencias de muchos de los actuales denominados terapias cognitivos conductuales. Tenía que ser el intentar integrar distintos modelos y sistemas de terapia, incluyendo o partiendo de las terapias cognitivos conductuales. Esta es la pretensión, es la que desde Doya Miller hasta nuevos días, aunque ha cobrado de nuevo gran auge en los últimos años, en los últimos 20 años. En la terapia cognitivo-conductual ha sido un ejemplo de interacción teórica y práctica en un sentido histórico, siendo actualmente esta orientación y la más importante y relevante en los psicólogos clínicos en los países líderes de la psicología contemporánea. Es importante decir que la psicología cognitiva ha sufrido o han surgido, sería la palabra correcta, distintos avances y que estos han ayudado en diferentes trastornos, como son trastornos de alimentación, trastornos de depresión, trastornos de ansiedad, conductas adictivas, fobias, entre otros. Especialmente cuando se habla de los trastornos de alimentación, estamos hablando de la bulimia. Al igual ocurre con las terapias expuestas por Brecht año tras año, con distintas terapias cognitivos conductuales que van apreciando o aprendiendo a estudios y analizando su utilidad y eficacia en los distintos trastornos que han mencionado. Gracias por su atención. Hasta aquí ha sido nuestra exposición. Espero que hayan podido aprender bastante acerca de los distintos avances y de todo el tema en general.